Buenas noches, comunidad. Tengo 55 años y hace poco más de un año perdí a mi esposa Beatriz debido a un cáncer fulminante. Fueron 30 años de una vida compartida, llena de amor, pero también marcada por eventos que hasta hoy no puedo explicar completamente. Conocí a Beatriz en la universidad. Yo trabajaba en la biblioteca y ella siempre venía a investigar para sus proyectos de ingeniería. Era dedicada, inteligente y tenía una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Nos enamoramos rápidamente y tan pronto como se graduó, decidimos casarnos. Fue una ceremonia sencilla, pero hermosa, con la presencia de su familia, ya que yo no tenía muchos parientes vivos. Desde el principio, noté que había algo extraño en la dinámica familiar de ella, especialmente en la relación con su tío Augusto, quien la crió después de la muerte prematura de sus padres en un accidente automovilístico, cuando ella tenía apenas 7 años. El tío Augusto era un hombre reservado, de esos que nunca sabes exactamente qué están pensando. Tenía una casa antigua en las afueras de la ciudad, de esas con sótano y ático, llena de rincones oscuros y crujidos inexplicables. Beatriz lo adoraba y siempre hablaba de él con un respeto casi religioso. Al inicio de nuestra relación, me parecía bonito ese lazo entre ellos. Después de todo, él había sido prácticamente un padre para ella. Pero con el tiempo, comencé a notar cosas extrañas. Augusto tenía rituales específicos para todo. No comía después de las 6 de la tarde. Nunca usaba ropa roja y tenía un cuarto cerrado con llave en su casa, donde nadie podía entrar. Beatriz consideraba esto normal. Decía que eran manías de viejo. Pero yo siempre sentí que había algo más profundo ahí. Algo que no se decía abiertamente, pero que todos en la familia parecían saber y respetar. El primo de Beatriz, Rodrigo, fue quien me causó la peor impresión desde el primer encuentro. Él era sobrino directo de Augusto, algunos años mayor que Beatriz, y trabajaba en el Tribunal de Justicia de la ciudad como asesor. Rodrigo nunca escondió su antipatía hacia mí. En las primeras cenas familiares apenas me dirigía la palabra, y cuando lo hacía era con un tono de superioridad que me molestaba profundamente. Beatriz decía que era solo su manera de ser, que era así con todo el mundo, pero yo sabía que había algo personal. Sus miradas cuando pensaba que no lo estaba viendo eran de puro desprecio, como si yo fuera una intrusa que no merecía estar ahí, mucho menos formar parte de aquella familia. Después de algunos años de matrimonio, Beatriz y yo comenzamos a intentar tener hijos. Fue un periodo difícil, lleno de expectativas y decepciones. Intentamos de todo: tratamientos hormonales, fertilización in vitro, cambios en la alimentación, ejercicios específicos. Nada funcionó. Cada mes que pasaba sin resultado era una pequeña herida que se abría en nuestros corazones. Beatriz sufría mucho con esto y yo percibía cómo se sentía presionada, principalmente cuando íbamos a las reuniones familiares y todos preguntaban sobre hijos. La mirada de Rodrigo en esos momentos era particularmente perturbadora. Había casi una satisfacción velada al ver nuestro sufrimiento. El tío Augusto, por otro lado, siempre decía la misma frase enigmática: algunas mujeres no nacieron para ser madres y no hay nada que se pueda hacer contra la naturaleza. Esa frase caía como una sentencia sobre Beatriz, que regresaba a casa devastada. Después de 7 años intentando sin éxito, decidimos seguir el camino de la adopción. Fue como si un peso hubiera sido quitado de nuestros hombros. De repente, había esperanza nuevamente. Comenzamos a frecuentar grupos de apoyo, a estudiar sobre el proceso, a preparar nuestra casa y nuestros corazones para recibir a un niño. Beatriz estaba radiante, más feliz de lo que la había visto en años. Cuando anunciamos nuestra decisión en una cena familiar, las reacciones fueron mixtas. La mayoría pareció genuinamente feliz por nosotros,
pero el tío Augusto permaneció, en silencio, solo observando con aquellos ojos penetrantes que parecían ver más allá de lo que estaba frente a él. Y, para mi sorpresa, Rodrigo demostró un interés inusual en el tema, haciendo preguntas sobre el proceso, sobre la agencia que estábamos utilizando, sobre los plazos. Fue a partir de ese momento que noté un cambio en el comportamiento de Rodrigo hacia mí. De repente, comenzó a tratarme con una cordialidad que nunca había demostrado antes. Llamaba para saber cómo estábamos, ofrecía ayuda con el papeleo de la adopción. Después de todo, trabajaba en el tribunal y conocía gente. Incluso nos invitó a cenar en su casa, algo que nunca había sucedido en los años anteriores. Beatriz estaba feliz con este acercamiento, creyendo que finalmente su primo me estaba aceptando como parte de la familia. Yo, sin embargo, no podía dejar de sentir una desconfianza profunda. Había algo en su sonrisa que no llegaba a los ojos, algo calculado en cada gesto aparentemente amable. El proceso de adopción iba bien. Habíamos pasado por todas las entrevistas iniciales. Nuestra casa había sido aprobada en las visitas técnicas y estábamos en la fase final de análisis de nuestro perfil. La trabajadora social responsable de nuestro caso estaba optimista, diciendo que teníamos grandes posibilidades de ser seleccionados para adoptar a una niña de 3 años que había entrado recientemente al sistema. Beatriz ya había comprado algunos juguetes y ropa, escondidos en un armario para no dar mala suerte, como ella decía. Entonces, un martes común, recibimos una llamada de la agencia. La voz del otro lado de la línea era fría y distante. Nuestro proceso había sido cancelado. Cuando preguntamos el motivo, la respuesta fue vaga: irregularidades en el proceso e incompatibilidad de perfil. Insistimos, pedimos hablar con supervisores, intentamos entender qué había pasado, pero todas las puertas parecían cerradas. Volvimos a casa devastados, sin entender qué podría haber salido mal. No nos rendimos fácilmente. Después de algunas semanas tratando de procesar la decepción, decidimos intentar nuevamente, esta vez con otra agencia de adopción en una ciudad vecina. No le contamos a la familia de Beatriz sobre este nuevo intento, con excepción de su tía Marta, quien siempre fue un apoyo genuino para nosotros. Llenamos nuevos formularios, pasamos por nuevas entrevistas, presentamos toda la documentación necesaria. El proceso parecía estar avanzando bien, incluso mejor que el anterior. La trabajadora social de esta agencia era especialmente atenta y nos dio retroalimentación positiva en cada etapa. Llegamos nuevamente a la fase final y nuestros corazones se llenaron de esperanza otra vez. Estábamos tan cerca hasta que recibimos otra llamada devastadora. Una vez más, el proceso había sido cancelado sin explicaciones claras. Esta vez la justificación fue aún más vaga: factores externos al control de la agencia. Cuando insistí, la trabajadora social dudó y dijo algo que me heló la sangre. Lo siento, pero parece que hay alguien con influencia tratando de impedir que ustedes adopten. No puedo decir más. Colgó antes de que pudiera hacer más preguntas. Aquella noche fue una de las peores de mi vida. Beatriz lloró hasta quedarse dormida y yo me quedé despierta, repasando mentalmente todo lo que había sucedido en los últimos meses. Las piezas comenzaban a encajar de una forma perturbadora. El súbito acercamiento de Rodrigo, las preguntas detalladas sobre el proceso, el hecho de que él conocía gente en el sistema judicial. ¿Sería posible que estuviera deliberadamente saboteando nuestras posibilidades de adopción? ¿Pero por qué? ¿Cuál sería el motivo para tanta crueldad? Mientras estas preguntas giraban en mi mente, recibí un mensaje en el celular. Era de Mariana, sobrina de Rodrigo, una adolescente de 16 años. El texto era corto y enigmático. Necesito hablar contigo urgentemente, a solas.
Es sobre el tío Rodrigo y lo que está haciendo contra ustedes. Mañana, en el café cerca de la escuela, a las 3 de la tarde. Releí el mensaje varias veces, mi corazón acelerándose. Mariana siempre fue una chica callada que raramente interactuaba con nosotros en reuniones familiares. ¿Qué podría saber ella? Al día siguiente, inventé una excusa para Beatriz y fui al encuentro acordado. Mariana ya estaba allí cuando llegué, sentada en un rincón apartado, pareciendo nerviosa y mirando constantemente hacia la puerta. Cuando me vio, sus ojos se agrandaron con una mezcla de alivio y miedo. «Tía Elena», comenzó, su voz casi un susurro. «Descubrí algo terrible en el sótano de la casa del tío Rodrigo. Me contó que había ido a su casa para pedir prestado un libro para un trabajo escolar. Rodrigo no estaba, pero la empleada la dejó entrar y esperar. Curiosa como cualquier adolescente, comenzó a explorar la casa y encontró una puerta hacia el sótano que estaba sin llave. Lo que vio allá abajo la dejó horrorizada. Había una especie de altar», describió, temblando visiblemente, con velas negras, hierbas secas y muñecos de trapo. Cuando dijo esto sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Los muñecos tenían el rostro de ustedes dos, tía Elena, tú y la tía Beatriz, y estaban llenos de agujas, principalmente en la región del vientre. Alrededor había papeles quemados que parecían ser copias de sus documentos de adopción. Quedé paralizada, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mariana continuó, diciendo que había tomado fotos con el celular, pero que Rodrigo la sorprendió cuando estaba saliendo del sótano. Él se puso furioso, tomó su celular y borró las fotos, amenazándola en caso de que contara a alguien lo que había visto. Él dijo que era solo un pasatiempo, que estudiaba religiones antiguas, pero vi el odio en sus ojos, tía Elena, y escuché lo que murmuraba mientras manipulaba los muñecos. Él no quiere que ustedes tengan hijos. Dice que el linaje de la familia necesita mantenerse puro. Las palabras de Mariana resonaban en mi mente mientras volvía a casa. Brujería. Era eso lo que estaba sucediendo. Rodrigo estaba usando algún tipo de magia negra para impedirnos tener hijos, ya sea naturalmente o por adopción. Parecía absurdo, el tipo de cosa de la que me reiría si alguien me lo contara. Pero después de todo lo que habíamos pasado, después de las coincidencias inexplicables, de los procesos cancelados sin motivo, de repente, lo absurdo parecía ser la única explicación posible. No sabía cómo contarle esto a Beatriz. Ella siempre fue más racional que yo, más escéptica respecto a cosas sobrenaturales. Pero cuando llegué a casa y la encontré nuevamente llorando, mirando la ropita de niño que había comprado con tanta esperanza, decidí que necesitaba compartir lo que había descubierto. Para mi sorpresa, ella no dudó ni por un segundo. «Siempre supe que había algo mal en esa familia», dijo, secándose las lágrimas. «El tío Augusto tenía libros extraños, hacía rituales que yo no entendía cuando era niña. Rodrigo siempre lo seguía, observaba, aprendía. Yo lo ignoraba porque los amaba, porque eran mi única familia después de perder a mis padres, pero siempre sentí que había un lado oscuro en ellos que yo no quería ver. Aquella noche, tomamos una decisión. Buscaríamos ayuda. No el tipo de ayuda convencional, porque lo que enfrentábamos estaba más allá de lo convencional. A través de una amiga de Beatriz que trabajaba con terapias alternativas, conseguimos el contacto de doña Jurema, una curandera indígena que vivía en Minomocintocintos, las afueras de la ciudad. Programamos una consulta para el día siguiente, sin grandes expectativas, pero lo suficientemente desesperadas como para intentar cualquier cosa. La casa de doña Jurema era sencilla, pero acogedora. El olor a hierbas llenaba el ambiente y había símbolos en las paredes que yo no reconocía. Ella nos recibió con una sonrisa serena.
como si ya supiera exactamente por qué estábamos allí. Pidió que nos sentáramos y contáramos nuestra historia. Hablamos por casi una hora, revelando todos los detalles, desde el comportamiento extraño del tío Augusto y Rodrigo hasta el descubrimiento del altar en el sótano. Doña Jurema escuchó atentamente, sin interrumpir, solo asintiendo ocasionalmente. Cuando terminamos, cerró los ojos por algunos instantes, como si estuviera consultando algo más allá de nuestra comprensión. Lo que ustedes enfrentan es un trabajo de amarramiento de útero, finalmente dijo, abriendo los ojos. Es una forma antigua y poderosa de brujería, hecha para impedir que una mujer genere o reciba hijos, sea por su propio vientre o por otros medios. Las agujas en los muñecos, especialmente en la región del vientre, son la marca de este tipo de trabajo. Beatriz apretó mi mano con fuerza mientras doña Jurema continuaba. Pero hay algo más profundo aquí. Ese hombre, Rodrigo, no actúa solo por maldad o envidia. Él sigue una tradición familiar, un pacto hecho hace generaciones para mantener lo que ellos llaman pureza de la sangre. El tío que crió a su esposa, Augusto, probablemente hizo lo mismo con otras mujeres de la familia que intentaron alejarse o traer sangre nueva dentro del clan. Las palabras de la curandera confirmaban mis peores sospechas, pero también traían una nueva dimensión al horror que estábamos viviendo. No era solo Rodrigo, era toda una tradición familiar oscura, mantenida en secreto por generaciones. Ustedes necesitan entender, doña Jurema continuó, acomodándose en la silla de paja mientras sus ojos penetrantes alternaban entre Beatriz y yo, que este tipo de trabajo se alimenta del miedo y la desesperación de las víctimas. Cuanto más sufren, más fuerza gana. Se levantó lentamente y fue hasta un armario antiguo de madera oscura en la esquina de la sala. De ahí sacó un pequeño envoltorio de tela roja amarrado con cordones de diferentes colores. Este es un contrahechizo de protección. No va a deshacer lo que ya fue hecho, pero impedirá que el mal continúe fortaleciéndose. Doña Jurema nos instruyó a colocar el envoltorio debajo de nuestro colchón y a realizar un ritual de limpieza en nuestra casa, usando hierbas específicas que nos dio en una bolsita de tela. Pero lo más importante, enfatizó, sosteniendo nuestras manos, con firmeza sorprendente para una señora de edad, es que ustedes necesitan confrontar el mal en su origen. La brujería practicada contra otros siempre regresa triplicada para quien la envió. Es una ley universal de la que ni siquiera los más poderosos hechiceros pueden escapar. Salimos de la casa de doña Jurema con una mezcla de esperanza y aprensión. Por un lado, tener una explicación para todo lo que estaba sucediendo traía algo de alivio. Por otro, la idea de confrontar a Rodrigo era aterradora. Él tenía poder, influencia, y ahora sabíamos que también dominaba artes oscuras que no comprendíamos completamente. En el camino a casa, Beatriz permaneció en silencio, mirando por la ventana del coche con una expresión que yo no lograba descifrar. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de una determinación que raramente veía en ella. Voy a hablar con el tío Augusto. Él necesita saber lo que Rodrigo está haciendo. Intenté argumentar que Augusto probablemente ya lo sabía, que tal vez incluso fuera el mentor de Rodrigo en estas prácticas, pero Beatriz estaba irreductible. Conozco a mi tío. Puede tener sus secretos, sus creencias extrañas, pero me ama, siempre me ha protegido. Si él sabe que Rodrigo está usando esto para herirnos, va a intervenir. No estaba segura si ella realmente creía eso o si se estaba aferrando a la última esperanza de que no toda su familia estuviera involucrada en esta oscuridad. A la mañana siguiente, realizamos el ritual de limpieza en nuestra casa conforme a las instrucciones de doña Jurema. Quemamos las hierbas en un recipiente de cerámica,
llevando el humo aromático a todas las habitaciones mientras recitábamos las palabras que ella nos había enseñado. Una especie de oración o encantamiento en una lengua que no reconocíamos. El aire parecía más ligero después de eso, como si un peso invisible hubiera sido parcialmente removido. Colocamos el envoltorio rojo bajo nuestro colchón y aquella noche dormimos mejor que en meses. Mientras tanto, Beatriz había concertado un encuentro con el tío Augusto para el día siguiente. Ella insistió en ir sola, diciendo que él se abriría más si estuvieran a solas. A regañadientes, acepté, pero hice que me prometiera llamarme inmediatamente si algo extraño sucedía. La espera por su regreso fue angustiante. Cada minuto parecía una hora y mi mente creaba los peores escenarios posibles. Cuando finalmente escuché la llave en la puerta, corrí hacia la entrada. Beatriz entró con una expresión que mezclaba shock y una extraña serenidad. Él lo sabía, dijo simplemente, dejándose caer en el sofá. No solo sabía lo que Rodrigo estaba haciendo, sino que se lo enseñó. Me senté a su lado, sosteniendo su mano mientras ella continuaba. El tío Augusto no negó nada. Dijo que es una tradición familiar que se remonta a generaciones, un don que pasa de padre a hijo, de tío a sobrino. Él dijo que Rodrigo solo está protegiendo el linaje, impidiendo que sangre impura entre en la familia. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Beatriz mientras hablaba. Cuando le pregunté por qué permitió que me casara contigo, si era tan importante mantener esa pureza, dijo que sabía que yo nunca tendría hijos de todas formas, que había cuidado de eso cuando yo era niña. Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar esas palabras. El horror de lo que Augusto había hecho, realizar algún tipo de ritual o hechizo en su propia sobrina, una niña bajo su cuidado, para garantizar que nunca pudiera tener hijos, era casi incomprensible. Pero pareció genuinamente sorprendido cuando mencioné la adopción, continuó Beatriz. Aparentemente esa posibilidad nunca se le había ocurrido. Fue cuando Rodrigo decidió intervenir por cuenta propia. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Beatriz estaba devastada por la traición de su tío, el hombre que ella había amado y respetado durante toda su vida. Al mismo tiempo, había una rabia creciente en ella, una determinación de no permitir que ellos ganaran. Decidimos seguir el consejo de doña Jurema y confrontar el mal en su origen. No directamente, sabíamos que sería peligroso confrontar a Rodrigo cara a cara, sino a través de otros medios. Volvimos con la curandera, quien nos ayudó a preparar un ritual de retorno. Lo que están haciendo no es venganza, explicó, mientras preparaba una mezcla de hierbas y otros ingredientes que preferí no identificar. Es justicia universal. El mal que él envió necesita regresar a su punto de origen para que el equilibrio sea restaurado. El ritual fue realizado en una noche de luna llena, en el patio de nuestra casa. Encendimos velas, recitamos palabras de poder y enterramos un pequeño paquete que contenía objetos personales de Rodrigo que Beatriz había conseguido discretamente durante una visita a la casa de Augusto. No esperábamos resultados inmediatos. Y de hecho, en las semanas siguientes, nada parecía haber cambiado. Rodrigo continuaba su vida normalmente, e incluso recibió una promoción en el tribunal, convirtiéndose en juez auxiliar, una posición que él había anhelado por años. Comenzamos a dudar si el ritual había funcionado, si toda esta historia de brujería y contrahechizos no era más que superstición. Entonces, cerca de un mes después del ritual, Beatriz recibió una llamada de su prima Luciana, hermana de Rodrigo. Él había sido internado de urgencia con una condición misteriosa. Su piel estaba desarrollando marcas extrañas, como pequeños agujeros que surgían espontáneamente,
principalmente en las manos y en la región abdominal. Exactamente en Mintosia, los mismos puntos donde él colocaba las agujas en los muñecos que nos representaban. Los médicos estaban perplejos, incapaces de diagnosticar o tratar la condición. Los exámenes no mostraban infección o cualquier causa física para las lesiones, que parecían surgir de la nada, como si algo estuviera perforando su piel de dentro hacia afuera. No comentamos nada cuando visitamos a Rodrigo en el hospital, manteniendo una fachada de preocupación familiar. Él estaba pálido, abatido, con vendajes cubriendo sus manos y parte del abdomen. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora demostraban miedo, un miedo profundo y primitivo que reconocí inmediatamente. Era el miedo de quien comienza a entender que está enfrentando fuerzas más allá de su control. El tío Augusto también estaba allí, sentado al lado de la cama, pareciendo envejecido y frágil de repente. Cuando nos vio, algo en su mirada cambió. No era hostilidad, sino una especie de reconocimiento resignado, como si finalmente comprendiera que había consecuencias para sus acciones. Salimos del hospital con una sensación extraña. No era satisfacción o venganza lo que sentíamos, sino una comprensión solemne de que el universo estaba realmente restaurando el equilibrio, exactamente como doña Jurema había dicho. La condición de Rodrigo empeoró en las semanas siguientes. Las marcas se multiplicaron y comenzaron a sangrar espontáneamente, especialmente cuando él estaba bajo estrés. Los médicos intentaron de todo: antibióticos, antiinflamatorios, corticoides, incluso terapias experimentales. Nada funcionaba. Él continuó trabajando a pesar de la incomodidad, negándose a tomar licencia médica, como si admitir la gravedad de su condición fuera una forma de derrota. Entonces ocurrió lo que más tarde sería conocido en el foro jurídico local como el incidente. Era un martes común. Rodrigo estaba presidiendo una audiencia importante sobre un caso de disputa de custodia. Irónicamente, un caso que involucraba a un niño que había sido retirado de los padres biológicos y estaba en proceso de adopción. En medio de su pronunciamiento, se detuvo súbitamente, mirando sus manos con horror. La sangre comenzó a escurrir entre sus dedos, manchando los documentos frente a él. Los testigos relataron que parecía estar en trance, murmurando palabras incomprensibles mientras la sangre brotaba no solo de sus manos, sino también de puntos específicos en su abdomen, creando manchas rojas que se extendían por su camisa blanca y toga negra. El tribunal fue evacuado en medio del caos y Rodrigo fue llevado de urgencia al hospital. El episodio fue noticia en los periódicos locales como un colapso de salud, pero los rumores sobre lo que realmente ocurrió se propagaron rápidamente. Algunas personas que estaban presentes juraban que vieron las heridas abriéndose solas, como si agujas invisibles estuvieran perforando su piel. Otros decían que lo oyeron confesar crímenes y maldiciones mientras la sangre escurría. La verdad, como siempre, probablemente estaba en algún lugar entre los hechos y la imaginación colectiva, alimentada por el miedo a lo desconocido. Beatriz y yo seguimos todo a distancia, sin comentar con nadie sobre nuestra participación indirecta en lo que estaba sucediendo. Había un sentimiento contradictorio en nosotras. Por un lado, cierta satisfacción al ver que Rodrigo estaba experimentando en carne propia el sufrimiento que había causado. Por otro, una incomodidad creciente con el rumbo que las cosas estaban tomando. No queríamos ser responsables de la destrucción de alguien, incluso si ese alguien hubiera intentado destruir nuestra felicidad. 2 semanas después del incidente en el tribunal, recibimos una visita inesperada. Era tarde en la noche y estábamos a punto de ir a la cama cuando sonó el timbre. Abrí la puerta con aprensión y me sorprendí al ver al tío Augusto parado allí,
pareciendo mucho más viejo y debilitado que la última vez que lo vi en el hospital. ¿Puedo entrar?, preguntó con una voz que apenas reconocí. Dudé mirando a Beatriz, que había aparecido detrás de mí. Ella asintió silenciosamente y di un paso al lado, permitiéndole entrar. Augusto se sentó pesadamente en el sofá de la sala, sus manos temblorosas apoyadas sobre un bastón de madera oscura que nunca le había visto usar antes. «Vine a pedir perdón», dijo finalmente, mirando directamente a Beatriz. «Lo que hicimos, lo que le enseñé a Rodrigo a hacer, fue un error. Un error que viene siendo repetido por generaciones en nuestra familia». Explicó que la tradición de proteger el linaje, a través de rituales y hechizos, había comenzado con su bisabuelo, un hombre obsesionado con la idea de pureza familiar después de que su hija se enamoró de alguien que él consideraba inferior. «La maldición se volvió contra nosotros», continuó Augusto, su voz quebrándose ocasionalmente. «Siempre se vuelve. Debería haber aprendido eso cuando perdí a mi esposa de la misma forma que ahora estoy perdiendo a Rodrigo. Los mismos síntomas, las mismas marcas inexplicables. En aquel momento no hice la conexión, o tal vez no quería hacerla. Nos contó que Rodrigo estaba internado nuevamente, esta vez en estado grave. Los médicos habían inducido un coma para intentar controlar el sangrado continuo, pero no eran optimistas en cuanto a las posibilidades de recuperación. «Vine aquí para deshacer lo que hicimos», dijo Augusto, sacando de dentro de su abrigo un pequeño paquete envuelto en tela negra. «Este es el núcleo del hechizo que lancé sobre ti cuando eras niña, Beatriz. Y también contiene los restos de los muñecos que Rodrigo usó contra ustedes dos». Colocó el paquete sobre la mesa de centro y nos instruyó a quemarlo completamente después de su partida, esparciendo las cenizas en agua corriente. «Esto no garantizará que puedan tener hijos naturalmente. Algunos daños son permanentes, pero removerá cualquier impedimento para la adopción». Después de que Augusto partió, nos quedamos mirando el paquete por un largo tiempo, sin saber exactamente qué sentir o hacer. Una parte de mí quería tirarlo sin abrirlo, temiendo que pudiera contener alguna trampa final. Otra parte estaba curiosa por ver qué exactamente nos había causado tanto sufrimiento durante todos estos años. Al final decidimos seguir las instrucciones de Augusto. Llevamos el paquete al patio, lo colocamos en una pequeña hoguera improvisada y observamos mientras las llamas consumían lentamente la tela negra y su contenido misterioso. Un humo denso y oscuro se elevó, formando por un instante lo que parecía ser un rostro contorsionado en agonía antes de disiparse en el aire nocturno. A la mañana siguiente, llevamos las cenizas hasta un arroyo cercano y las esparcimos en el agua corriente, observando mientras eran llevadas lejos, como si nuestro pasado de sufrimiento finalmente estuviera siendo lavado. Una semana después, recibimos una llamada de la agencia de adopción con la cual habíamos intentado por segunda vez. Para nuestra sorpresa, la misma trabajadora social que nos había dado la noticia devastadora de la cancelación del proceso, ahora estaba al teléfono, con una voz completamente diferente, animada, casi eufórica. «Ha habido un giro en su caso», explicó. «Todas las irregularidades misteriosas desaparecieron del sistema. De hecho, encontramos documentos que muestran que su evaluación fue ejemplar desde el principio. Y tenemos una noticia maravillosa. La niña para quien ustedes habían sido considerados, Sofía, todavía está disponible para adopción. Si ustedes aún están interesados, podemos retomar el proceso inmediatamente». Miré a Beatriz, cuyos ojos se llenaron de lágrimas de alegría. En aquel momento supimos que una nueva fase de nuestras vidas estaba comenzando. El proceso de adopción, que antes parecía un laberinto sin salida, lleno de obstáculos invisibles, ahora fluía con una facilidad sorprendente.
En apenas 2 meses, estábamos firmando los papeles finales y preparándonos para recibir a Sofía en nuestra casa. El día que finalmente trajimos a Sofía a casa, recibimos la noticia de que Rodrigo había fallecido en el hospital. La causa oficial de la muerte fue registrada como fallo múltiple de órganos de origen indeterminado. No fuimos al funeral. En vez de eso, pasamos el día presentando a Sofía a su nuevo hogar, mostrándole su habitación decorada con tanto amor, contando historias y comenzando a construir los recuerdos que formarían nuestra vida familiar. Sofía acababa de cumplir 4 años, una niña de ojos grandes y curiosos que parecía tener una sabiduría más allá de su edad. Desde el primer momento en que la vimos en el albergue, sentimos una conexión especial, como si ella nos estuviera esperando tanto como nosotros la esperábamos a ella. En los primeros días, notamos algo peculiar sobre Sofía. Tenía una manera especial de mirar a las personas, como si pudiera ver más allá de lo que estaba en la superficie, y a veces, cuando pensaba que no la estábamos observando, hacía pequeños gestos con las manos sobre los alimentos antes de comer o sobre la puerta de la habitación antes de dormir. Cuando gentilmente le pregunté sobre esto, respondió con naturalidad sorprendente: «Estoy alejando las cosas malas, mamá. Mi abuela me enseñó antes de irse al cielo». Poco a poco, fuimos descubriendo más sobre el pasado de Sofía. Su abuela, quien la había criado después de la muerte de sus padres en un accidente cuando ella tenía apenas 1 año, era conocida en la pequeña comunidad rural donde vivían como una curandera, alguien con el don de sanar y proteger a través de oraciones y rituales simples. Sofía había aprendido mucho observando a su abuela, absorbiendo conocimientos antiguos que la mayoría de los niños de su edad ni soñarían en comprender. Cuando la abuela falleció, Sofía quedó bajo los cuidados del Estado, pues no había otros parientes dispuestos a recibirla. Tal vez haya sido coincidencia, o tal vez algo más profundo estaba en juego cuando fuimos designados como sus padres adoptivos. Una familia que había enfrentado y superado fuerzas oscuras, ahora recibiendo a una niña con dones naturales de protección espiritual. Doña Jurema, cuando la visitamos para presentar a Sofía, sonrió con conocimiento y dijo simplemente: «El universo siempre encuentra un camino para el equilibrio». He visto de todo en mis 10 años de profesión. Familias destruidas, violencia doméstica, niños traumatizados. Pero nada me preparó para lo que ocurrió hace 3 meses. Todavía tengo dificultad para dormir y cuando lo consigo, despierto, empapado en sudor, con aquella melodía resonando en mi cabeza. Decidí compartir esto aquí porque necesito desahogarme con alguien, y tal vez alguno de ustedes ya haya pasado por algo parecido o sepa ayudarme a entender lo que me sucedió. Pido disculpas si en algún momento parezco confuso, pero aún estoy tratando de procesar todo esto y sinceramente, parte de mí todavía no cree que fue real, aunque sienta las consecuencias en mi cuerpo todos los días. Todo comenzó cuando conocí a Camila durante una visita domiciliaria de rutina. Ella tenía 28 años y cuidaba de su abuela postrada en un pequeño departamento en los suburbios. El lugar era sencillo, pero impecablemente limpio y organizado, excepto por un cuarto en la parte trasera que permanecía cerrado con llave. Camila explicó que era la habitación del abuelo, que había fallecido hacía algunos meses y que nadie entraba allí desde entonces. Ella parecía una persona común, trabajaba como enfermera, era educada y atenta con su abuela. Nos llevamos bien desde el principio, y después de algunas visitas, comenzamos a conversar más sobre nuestras vidas personales. Fue en una de esas conversaciones que ella mencionó que su abuelo había sido un estudioso de lo oculto, como ella lo llamaba. En ese momento no le di mucha importancia. Pensé que era solo un viejo excéntrico con interés en astrología o tarot, como tantos otros ancianos que ya había conocido en el trabajo.
Después de la quinta o sexta visita, Camila me mostró una caja de música antigua que pertenecía a su abuelo. Era una pieza bellísima, hecha de madera oscura tallada con símbolos extraños que ella dijo eran protecciones. La caja tenía detalles en metal que parecían plata envejecida, y cuando se abría, revelaba una pequeña bailarina que giraba al son de una melodía que no pude reconocer. Camila dijo que la caja había dejado de funcionar correctamente y que significaba mucho para ella, pues era uno de los pocos recuerdos que tenía de su abuelo. Me preguntó si conocía a alguien que pudiera restaurarla, ya que tenía miedo de entregarla a cualquier persona por su valor sentimental. Yo tenía un amigo que trabajaba con restauración de antigüedades y prometí que hablaría con él, sin imaginar que aquel simple gesto de amabilidad cambiaría mi vida para siempre. Llevé la caja a casa ese mismo día. Recuerdo haberla colocado sobre la mesa de la sala y quedarme observándola por un buen tiempo. Había algo en ella que me intrigaba, una especie de atracción que no podía explicar. Los grabados en la madera formaban patrones que parecían moverse cuando se miraban por mucho tiempo, creando la ilusión de estar vivos. Intenté hacer funcionar la caja, girando la pequeña llave en el lateral, pero el mecanismo parecía atascado. Mientras examinaba la pieza más de cerca, noté que la base parecía ligeramente desalineada con el resto de la caja. Presioné levemente los laterales y, para mi sorpresa, el fondo se soltó, revelando un compartimento secreto. Dentro había un pequeño libro de cubierta de cuero oscurecido por el tiempo, con páginas amarillentas y frágiles. Lo abrí cuidadosamente y me encontré con lo que parecían ser partituras musicales, escritas a mano con una tinta roja oscura que, bajo la luz de mi sala, tenía una apariencia perturbadoramente similar a sangre seca. Las partituras estaban acompañadas de anotaciones en una lengua que no reconocí, con símbolos que me recordaban vagamente al hebreo o arameo, pero con caracteres distorsionados que me causaron una sensación inmediata de incomodidad. Algunas páginas tenían dibujos de círculos concéntricos con inscripciones en los bordes, y otras mostraban lo que parecían ser instrucciones para posicionamiento de objetos o personas. Incluso sin entender el significado, sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras hojeaba aquellas páginas. La última partitura del libro parecía más simple que las otras y tenía un título que, a diferencia del resto, estaba escrito en latín: Canticum Animarum, canción de las almas. Si mi recuerdo de las clases de latín de la preparatoria era correcto. Aquella partitura en particular me llamó la atención porque parecía ser la misma melodía de la caja de música, por lo menos por lo que pude percibir comparando las notas. No sé qué me poseyó en aquel momento, pero comencé a tararear bajito la melodía indicada en la partitura, tratando de seguir las notas escritas en aquel papel amarillento. Al principio, nada sucedió, pero conforme avanzaba en la música, comencé a sentir el aire a mi alrededor volverse más denso, como si la presión atmosférica hubiera cambiado súbitamente. Las luces de mi sala parecieron disminuir de intensidad, aunque yo no hubiera tocado el interruptor. Continué cantando, casi en trance, incapaz de parar incluso cuando una sensación de hormigueo comenzó a subir por mis piernas. Fue cuando llegué a lo que parecía ser el estribillo de la canción, que escuché, no con mis oídos, sino dentro de mi cabeza, otras voces uniéndose a la mía, cantando en una lengua gutural y antigua que jamás había escuchado. Paré inmediatamente, asustado, y el silencio que siguió fue tan profundo que pude oír mi corazón latiendo acelerado en el pecho. Aquella noche, no conseguí dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía destellos de imágenes que no tenían sentido. Personas en círculo alrededor de una hoguera, cantando.
un hombre anciano con las manos levantadas frente a un altar de piedra. Y lo más perturbador, rostros distorsionados por el dolor, flotando en el aire como si estuvieran atrapados en una sustancia invisible. Me levanté varias veces para verificar si la caja de música seguía cerrada sobre la mesa, sintiendo un miedo irracional de que pudiera abrirse sola y comenzar a tocar. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché claramente un susurro proveniente de la sala, como si alguien estuviera tarareando la melodía de la caja. Reuní todo mi valor para ir a verificar, encendiendo todas las luces en el camino, pero no había nadie allí. La caja continuaba exactamente donde la había dejado, cerrada y silenciosa. Fue cuando noté que mi cactus, que había estado saludable en la ventana de la sala durante años, se había marchitado completamente, como si toda su savia hubiera sido succionada durante la noche. Sus tallos, antes firmes y verdes, ahora estaban marrones y secos, curvados sobre sí mismos como dedos, retorcidos. En los días que siguieron comencé a notar cambios sutiles, pero perturbadores a mi alrededor. El espejo del baño mostraba ojeras profundas bajo mis ojos, resultado de las noches sin dormir. Cuando conseguía dormitar, era solo para ser despertado por pesadillas donde voces cantaban al unísono, llamándome desde lugares oscuros que no podía identificar. En el trabajo, mis colegas comentaban que parecía enfermo, preguntando si tenía algún virus. ¿Cómo explicarles que lo que me consumía no era algo que un médico pudiera diagnosticar? Traté de convencerme de que era solo sugestión, que estaba dejando que mi imaginación me dominara por causa de aquel libro extraño y la historia del abuelo de Camila. Pero entonces comencé a notar las sombras. Al principio eran solo vislumbres, por el rabillo del ojo, movimientos rápidos que desaparecían cuando giraba la cabeza. Después, se volvieron más osadas, permaneciendo visibles por algunos segundos antes de disolverse en las paredes o deslizarse debajo de los muebles. No, tenían forma definida. Eran como manchas de oscuridad más densa que se movían contra las leyes de la física, independientes de la dirección de la luz. Lo peor era la sensación que me causaban. Un frío que venía de dentro, como si algo estuviera succionando mi calor vital. Comencé a dormir con las luces encendidas, pero eso no las detenía. Por el contrario, la claridad parecía darles más sustancia, como si las sombras se alimentaran de la luz en vez de ser disipadas por ella. El fenómeno más alarmante comenzó en el 4.º día después de haber abierto aquella maldita caja. Estaba en el parque cerca de casa, tratando de despejarme y aprovechar el sol de la tarde, cuando noté que el césped por donde pasaba quedaba instantáneamente amarillento y seco, como quemado por la helada. Una ardilla que se acercó a mí cayó muerta a menos de 1 metro de distancia, sin ningún motivo aparente. Horrorizado, observé mientras su pequeño cuerpo se retorcía por algunos segundos antes de quedar completamente inmóvil. Miré alrededor, esperando que alguien hubiera presenciado aquello, pero los pocos visitantes del parque estaban demasiado lejos. Cuando volví a casa, mi vecino estaba regando las plantas del jardín y me saludó con un gesto. Me detuve para conversar brevemente y, mientras hablábamos, las flores del macetero más cercano a mí comenzaron a marchitarse visiblemente. Mi vecino las miró confundido, comentando que estaban perfectas minutos antes. Murmuré una disculpa cualquiera y corrí hacia dentro de la casa, temblando incontrolablemente. Aquella noche, el insomnio fue aún peor. Las voces en mi cabeza ya no eran solo susurros distantes. Ahora cantaban claramente, en un coro que parecía venir de todas las direcciones al mismo tiempo. Cerré los ojos con fuerza, cubriendo mis oídos con la almohada, pero el sonido venía de dentro de mi propia mente. Entre las voces comencé a distinguir palabras ocasionales en español, como si algunas de ellas estuvieran aprendiendo a comunicarse conmigo. Libéranos.
Continúa la canción. Te necesitamos. Frases fragmentadas que se repetían en medio del cántico en lengua desconocida. Cuando finalmente conseguí adormecer, próximo al amanecer, tuve un sueño vívido donde me vi en un sótano oscuro, observando a un hombre anciano que reconocí como el abuelo de Camila, aunque nunca lo hubiera visto en vida. Él estaba de pie en el centro de un círculo dibujado en el suelo, cantando la melodía de la caja de música, mientras figuras translúcidas se formaban en el aire a su alrededor, rostros contorsionados en expresiones de agonía. Al día siguiente, llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo y necesitaba algunos días libres. Mi voz debe haber sonado tan terrible como me sentía, pues mi supervisora no cuestionó, solo me recomendó que buscara un médico. Pasé toda la mañana investigando en internet sobre ocultismo, brujería y objetos malditos, alternando entre sentirme ridículo por creer en tales cosas y aterrorizado por la posibilidad de que fueran reales. Encontré referencias a necromancia, acústica, en algunos foros oscuros, una práctica antigua que supuestamente usaba frecuencias sonoras específicas para manipular el mundo espiritual. Según estos textos, ciertas melodías, cuando se ejecutaban correctamente, podrían abrir portales entre dimensiones o incluso capturar almas. Todo parecía una locura, pero ¿cómo explicar lo que me estaba pasando? ¿Cómo explicar las plantas muriendo, la ardilla en el parque, las sombras que ahora se movían libremente por mi departamento incluso a la luz del día? Decidí que necesitaba devolver la caja a Camila y contarle lo que había encontrado. Tal vez ella supiera más sobre su abuelo y sus prácticas. Tal vez pudiera ayudarme a entender lo que estaba sucediendo. Pero cuando llegué a su departamento, nadie atendió. Golpeé insistentemente, llamé por su nombre, hasta que una vecina salió para ver qué estaba pasando. Si está buscando a la muchacha que vivía ahí, desapareció, dijo la señora, mirándome con desconfianza. Hace unos 3 días que nadie la ve. La ambulancia vino a buscar a su abuela ayer, pobrecita. Estaba sola allí dentro. Sentí que mi sangre se helaba. Camila había desaparecido justo cuando comencé a manifestar los síntomas más graves. ¿Sería coincidencia? Pregunté a la vecina si sabía algo más. Si Camila había dejado algún recado, mencionado algún viaje, cualquier cosa. La mujer solo negó con la cabeza. Desapareció sin dejar rastro, como si se la hubiera tragado la tierra. Dejó hasta su bolso y sus documentos, según el personal de asistencia social que vino a ver a la abuela. Volví a casa aún más perturbado, la caja de música pesando en mis manos como si estuviera hecha de plomo. Sin Camila, no tenía idea de cómo proceder. Ella era mi único vínculo con aquel objeto extraño, la única persona que podría explicarme lo que estaba sucediendo. Intenté llamar a su celular varias veces, pero caía directamente al buzón de voz. Envié mensajes que nunca fueron leídos. Era como si ella simplemente hubiera dejado de existir, y eso me aterrorizaba más que cualquier otra cosa que hubiera ocurrido hasta entonces. ¿Qué le habría pasado? ¿Habría huido por miedo a lo que yo había desencadenado? ¿O algo peor había ocurrido? Las preguntas se acumulaban en mi mente exhausta, sin respuestas. Aquella noche, las voces en mi cabeza se volvieron más intensas, como si percibieran mi desesperación creciente. Ya no eran solo susurros o cantos distantes. Ahora parecían gritar, exigiendo que completara la melodía que había comenzado días atrás. Intenté ahogarlas tomando un medicamento para dormir, pero ni siquiera la medicación fue capaz de silenciarlas. Acostado en la cama, observaba las sombras retorciéndose en el techo, formando patrones que casi parecían letras de un alfabeto desconocido. En determinado momento, tuve la nítida impresión de que una de ellas había tomado la forma del rostro de Camila, con la boca abierta en un grito silencioso. Cerré los ojos con fuerza, pero la imagen permaneció grabada en mi retina.
como si hubiera sido quemada allí. La ausencia de Camila me dejaba sin dirección, sin saber a quién recurrir. Pasé la noche en vela. Las voces cada vez más altas, las sombras cada vez más osadas, acercándose a mi cama como dedos oscuros intentando alcanzarme. Fue cuando recordé la iglesia que quedaba a algunas cuadras de mi departamento. Nunca fui particularmente religioso, pero en aquel momento de desesperación, la idea de buscar ayuda espiritual pareció mi única opción. Tal vez un sacerdote pudiera entender lo que me estaba pasando. Tal vez existieran rituales en la religión para lidiar con este tipo de situación. Después de todo, la Iglesia Católica tenía siglos de historia tratando con lo sobrenatural, con exorcismos y bendiciones. No tenía nada que perder. Tan pronto como amaneció, coloqué la caja de música y el grimorio en una mochila y salí tambaleándome hacia la iglesia. El sol apenas había salido y las calles estaban prácticamente desiertas, lo que fue un alivio. No quería que nadie viera el estado en que me encontraba. Mi reflejo en los escaparates por los que pasaba mostraba a un hombre irreconocible, pálido, con ojeras profundas, cabello desgreñado y una expresión de terror constante en los ojos. Con cada paso que daba hacia la iglesia, sentía las voces en mi cabeza volverse más agitadas, como si supieran a dónde me dirigía y no quisieran que llegara allí. Algunas gritaban palabras que no podía entender, otras simplemente aullaban como animales heridos. Cuando finalmente alcancé los escalones de la iglesia, estaba tan exhausto que casi me desmayo. Me apoyé en la puerta de madera maciza por un momento, reuniendo fuerzas. Luego la empujé y entré. El interior estaba silencioso y fresco, iluminado solo por la luz que entraba a través de las vidrieras de colores y algunas velas encendidas cerca del altar. El olor a incienso flotaba en el aire. Y por primera vez en días sentí que las voces en mi cabeza disminuían de volumen, como si el ambiente sagrado las incomodara de alguna forma. Caminé lentamente por el pasillo central, mis pasos resonando en el piso de piedra. No había nadie a la vista, excepto un hombre anciano arrodillado en uno de los bancos del frente, aparentemente en oración. Me senté en un banco en el fondo de la iglesia, la mochila pesada en mi regazo, y esperé. No sabía exactamente qué hacer a continuación. ¿Debería buscar al sacerdote? Interrumpir a alguien en oración parecía incorrecto. Decidí esperar hasta que el hombre terminara sus plegarias. Mientras tanto, miré alrededor, observando las estatuas de santos en los laterales de la iglesia, las pinturas religiosas en las paredes, el crucifijo imponente detrás del altar. Había algo reconfortante en aquel ambiente, una sensación de orden y protección que no sentía desde hacía días. Las voces en mi cabeza, aunque todavía presentes, parecían contenidas, como si temieran manifestarse plenamente en aquel espacio consagrado. Las sombras que me seguían por todas partes habían desaparecido completamente bajo la luz difusa que entraba por las vidrieras. Después de lo que pareció una eternidad, el hombre se levantó y salió por una puerta lateral, y yo continué solo en la iglesia. Estaba a punto de levantarme para buscar a alguien cuando escuché pasos provenientes de una puerta cercana al altar. Un sacerdote de mediana edad emergió, vistiendo una sotana negra simple. Miró en mi dirección y sonrió amablemente. Luego comenzó a caminar hacia mí. «Buenos días, hijo mío», dijo cuando se acercó. «¿Puedo ayudarte en algo?» Su voz era tranquila y reconfortante, el tipo de voz que inspira confianza inmediata. Lo miré, tratando de encontrar las palabras correctas para explicar mi situación, sin parecer completamente loco. ¿Cómo decirle a un hombre de Dios que yo había accidentalmente liberado entidades malignas de una caja de música maldita? «Padre», comencé, mi voz temblorosa, «necesito ayuda. Estoy siendo atormentado». Las palabras salieron con dificultad.
como si algo dentro de mí tratara de impedir que las pronunciara. El sacerdote asintió, sin demostrar sorpresa o incredulidad, y se sentó a mi lado en el banco. «¿Qué tipo de tormento, hijo mío?», preguntó suavemente. Respiré profundo y abrí la mochila, sacando primero el grimorio y después la caja de música. Tan pronto como coloqué los objetos entre nosotros en el banco, el padre frunció el ceño, sus ojos fijándose en la caja con una expresión que mezclaba reconocimiento y preocupación. «¿Dónde conseguiste esto?», preguntó, su voz ahora más seria. Le conté toda la historia, sobre Camila y su abuelo, sobre cómo encontré el compartimento secreto y el libro de partituras, sobre cómo tarareé la melodía y comencé a escuchar voces, ver sombras, sobre cómo plantas y animales morían a mi alrededor, y finalmente, sobre la desaparición de Camila. El sacerdote me escuchó en silencio, sin interrumpir, su rostro volviéndose más grave con cada detalle que yo revelaba. Cuando terminé mi relato, extendió la mano como si fuera a tocar la caja, pero se detuvo a centímetros de ella. «Hace mucho tiempo, cuando yo era apenas un seminarista, oí hablar de objetos como este», dijo finalmente. «Artefactos imbuidos con energías que no pertenecen a este mundo. En la tradición de la Iglesia, llamamos a esto vasos de contención, objetos creados para atrapar entidades malignas a través de rituales prohibidos». Hizo la señal de la cruz y murmuró una breve oración en latín. «Lo que hiciste, sin saberlo, fue abrir uno de esos vasos. Las entidades que estaban aprisionadas ahora están ligadas a ti, alimentándose de tu energía vital. ¿Existe alguna forma de revertir esto?», pregunté, un hilo de esperanza surgiendo por primera vez en días. El sacerdote asintió lentamente. «La Iglesia tiene rituales para lidiar con objetos consagrados al mal», explicó. «No es un exorcismo tradicional, pues no estamos tratando con una posesión demoníaca, sino un ritual de purificación y contención. Puedo realizarlo, pero necesito tiempo para prepararme adecuadamente. Debes dejar estos objetos conmigo». Vaciló, mirando directamente a mis ojos. «Debo advertirte, sin embargo, que las entidades no entregarán a su huésped fácilmente. Lucharán, y tú lo sentirás. ¿Estás preparado para eso?», asentí sin dudar. Cualquier incomodidad temporal sería mejor que continuar viviendo en aquella pesadilla sin fin. «Haré lo que sea necesario, padre. No aguanto un día más así». Mi voz falló en la última frase, y me di cuenta de que lágrimas corrían por mi rostro. El sacerdote colocó una mano en mi hombro, un gesto simple de consuelo que, sorprendentemente, trajo una ola de alivio inmediato. Era como si su toque hubiera momentáneamente alejado las tinieblas que me envolvían. «Vuelve aquí, esta noche después de la misa vespertina», instruyó. «La iglesia estará tranquila y podremos realizar las oraciones necesarias con serenidad. Hasta entonces, guardaré estos objetos en el altar de Nuestra Señora y pediré su intercesión». El padre tomó un pañuelo blanco de su bolsillo y, con indomestintos reverencia, envolvió cuidadosamente primero el grimorio y después la caja de música. «No te preocupes más por estos objetos», dijo amablemente, «e intenta pasar el día en oración o meditación hasta regresar. La paz interior es una poderosa protección». Se levantó, los objetos ahora seguros en sus manos. «¿Cuál es tu nombre, hijo mío?», preguntó. «André», respondí. «¿Y el suyo, padre?». «Padre Tomás», dijo con una sonrisa reconfortante. «Ve en paz, André. Vuelve después de las 6. Estaré esperando». Con eso, se alejó hacia el altar lateral dedicado a Nuestra Señora, donde depositó los objetos a los pies de la imagen, haciendo una breve oración. Salí de la iglesia sintiéndome extrañamente más ligero, como si un peso hubiera sido temporalmente removido de mis hombros. Las voces en mi cabeza, aunque todavía presentes, estaban más distantes,
como una radio mal sintonizada. Las sombras que me seguían por todas partes parecían haber disminuido, aunque no hubieran desaparecido completamente. Decidí seguir el consejo del padre y pasar el día en ambientes tranquilos. Encontré un pequeño parque cercano a la iglesia y me senté en un banco bajo un árbol frondoso. Por primera vez en días, conseguí respirar profundamente sin sentir aquella opresión constante en el pecho. Saqué del bolsillo un pequeño rosario que mi abuela me había dado años atrás y que yo llevaba más como recuerdo de ella que por devoción. Ahora, sin embargo, las cuentas de madera entre mis dedos traían un consuelo inesperado. Pasé el día alternando entre caminatas tranquilas y momentos de descanso, siempre tratando de mantener la mente enfocada en pensamientos positivos. Las voces y sombras, aunque todavía presentes, parecían contenidas, como si la simple promesa de liberación las hubiera debilitado. Cuando el sol comenzó a ponerse, regresé a la iglesia según lo acordado. El cielo estaba teñido de dorado y rosa, un atardecer sereno que parecía un buen presagio. La misa vespertina había terminado hacía poco, y algunos fieles todavía salían lentamente por las puertas principales. Entré y encontré al padre Tomás encendiendo velas en el altar principal. Me vio e hizo un gesto para que me acercara. «¿Cómo te sientes, André?», preguntó con genuina preocupación. «Mejor», respondí sinceramente. «Las voces y sombras todavía están ahí, pero parecen más distantes». El sacerdote asintió, como si esperara esa respuesta. «La fe comienza a hacer su trabajo», dijo simplemente. Me condujo hasta la capilla lateral de Nuestra Señora, donde los objetos permanecían a los pies de la imagen, exactamente como él los había dejado por la mañana. El ambiente estaba iluminado por decenas de velas votivas, creando una atmósfera de paz y serenidad. En el altar, vi que se habían hecho preparativos. Un pequeño recipiente de agua bendita, un incensario de donde salía un humo aromático y un libro de oraciones abierto. «Lo que vamos a hacer es simple, pero poderoso», explicó el padre. «No es un exorcismo en el sentido tradicional, sino una bendición de liberación. Vamos a pedir la intercesión de Nuestra Señora, que es quien aplasta la cabeza de la serpiente, para liberarte de esos lazos espirituales negativos». Tomó una pequeña medalla de su estola. «Esta es una medalla milagrosa, consagrada especialmente para protección espiritual. La usarás durante las oraciones y después la llevarás contigo». Colocó la medalla en mi mano y cerró mis dedos sobre ella. El metal estaba fresco al tacto, pero de alguna forma reconfortante. El padre Tomás comenzó entonces a recitar oraciones con voz serena y melodiosa. Empezó con el Padre Nuestro, seguido por el Ave María y el Credo. Después pasó a oraciones más específicas, pidiendo liberación y protección. Con cada oración, sentía una ligereza creciente, como si capas de oscuridad estuvieran siendo suavemente removidas de mi ser. Las voces en mi cabeza, que antes gritaban en protesta, ahora parecían murmurar confusas, cada vez más distantes. Las sombras que me seguían por todas partes comenzaron a disiparse como niebla bajo el sol de la mañana. El sacerdote asperjó agua bendita sobre los objetos y sobre mí, y al contrario de lo que temía, no sentí dolor alguno. Solo una sensación refrescante, como una brisa en un día caluroso. Después de casi una hora de oraciones, el padre abrió el grimorio con cuidado. Usando unas pequeñas tijeras doradas, comenzó a cortar las páginas una a una, no con violencia, sino con determinación tranquila. A medida que cortaba cada página, recitaba una breve oración de liberación. Las páginas, al ser cortadas,
Parecían perder su color amenazador, volviéndose solo papel viejo y frágil. Cuando terminó con el libro, se volvió hacia la caja de música. No la abrió, pero derramó aceite consagrado sobre ella, trazando la señal de la cruz en su tapa. Este aceite fue bendecido especialmente para purificación, explicó. Está sellando la caja para que nada pueda escapar de ella nuevamente. La vida siguió su curso. Aprendí a valorar la paz de espíritu que antes daba por sentada. Desarrollé una apreciación más profunda por las cosas simples, el canto de los pájaros por la mañana, el calor del sol en el rostro, el silencio confortable de una mente en paz consigo misma. La experiencia con la caja de música me enseñó que hay más misterios entre el cielo y la tierra de lo que nuestra filosofía puede explicar. Y que a veces la fe es la única luz cuando enfrentamos la oscuridad de lo desconocido. Crecí en un pueblito del interior, de esos que ni aparecen en el mapa. Mis padres eran personas sencillas, mi padre trabajaba en el campo y mi madre hacía limpieza en las casas de los ricos del pueblo. Éramos pobres, muy pobres. Nuestra casa era pequeña, con goteras en el techo cuando llovía fuerte y a veces nos quedábamos sin luz porque no teníamos dinero para pagar la cuenta. Recuerdo muchas noches estudiando a la luz de las velas, cuando tenía la suerte de tener velas. No teníamos mucho, pero mis padres siempre hicieron lo posible para que mis hermanos y yo no pasáramos hambre. Desde temprano, aprendí que nada en la vida me llegaría fácil. A los 14 años, ya trabajaba repartiendo pan de madrugada antes de ir a la escuela. Llegaba a clases cansado, con sueño y no lograba concentrarme bien. Mis maestros decían que era inteligente, que tenía potencial, pero ¿cómo enfocarse en los estudios cuando tu estómago gruñe y sabes que tienes que trabajar después de clase? Acabé dejando la escuela en el primer año de preparatoria. No fue una decisión fácil, pero necesitaba trabajar tiempo completo para ayudar en casa. Mi padre había enfermado. Problemas en la columna de tanto trabajar en el campo y alguien necesitaba poner comida en la mesa. Conseguí un empleo en una tienda de materiales de construcción, cargando sacos de cemento y ladrillos todo el día. Volvía a casa exhausto, con las manos callosas y la espalda doliendo, pero al menos tenía un salario fijo. Fue en esa tienda donde descubrí que tenía facilidad para las ventas. Comencé a ayudar en el mostrador cuando el movimiento estaba flojo, y me di cuenta de que podía convencer a los clientes para que llevaran más cosas de las que habían planeado. El dueño de la tienda lo notó y me promovió a vendedor. Mi salario mejoró un poco, y por primera vez en la vida sentí que tenía alguna perspectiva de futuro. Fue también en esa época que conocí a Luisa. Era hija de uno de los clientes de la tienda, y un día vino a buscar un pedido que su padre había hecho. Nunca olvidaré la primera vez que la vi. Tenía una sonrisa tan sincera, tan bonita, que me quedé sin palabras. Normalmente era bueno para hablar con los clientes, pero con ella me quedé bloqueado. Ella se rió de mi timidez repentina y comenzamos a conversar. Después de algunos meses de noviazgo, le pedí matrimonio a Luisa. No tenía mucho que ofrecer, solo un pequeño cuarto alquilado en el fondo de la casa de una señora. Pero ella aceptó de todas formas. Dijo que creía en mí, que sabía que yo iba a conseguir darle una vida mejor a los dos. La boda fue sencilla, solo con la familia y algunos amigos cercanos. No teníamos dinero para una gran fiesta, pero fue uno de los días más felices de mi vida. Luisa trabajaba como cajera de supermercado y con los 2 salarios conseguíamos arreglárnoslas. No era fácil, pero estábamos juntos y eso era lo que importaba. Un año después, Luisa quedó embarazada. Cuando me lo contó, sentí una mezcla de alegría y pavor. ¿Cómo iba a mantener una familia con lo poco que ganaba? ¿Cómo iba a darle un futuro decente a mi hijo? Fue ahí cuando la ambición comenzó a consumirme. Comencé a trabajar más horas,
a buscar clientes fuera del horario, a hacer cualquier cosa para ganar un dinero extra. Cuando nuestra hija, Mariana, nació, miré esa carita pequeña y me prometí a mí mismo que ella nunca pasaría por las dificultades que yo pasé. Nunca tendría que elegir entre estudiar y trabajar, nunca se dormiría con hambre, nunca se sentiría menos por no tener lo que otros niños tenían. Esa promesa se convirtió en una obsesión. Comencé a soñar con una vida mejor, con una casa grande, con un coche en el garaje, con la posibilidad de darle todo lo mejor a mi hija. Ya no podía contentarme con lo poco que tenía. Quería más, mucho más. La oportunidad surgió cuando conocí a Sergio. Apareció en la tienda un día, buscando materiales para una reforma en su mansión. Sí, mansión realmente. El tipo era absurdamente rico, dueño de varias empresas en la región. Lo atendí personalmente y acabamos conversando bastante. Le gustó mi manera de ser, dijo que yo tenía potencial y me ofreció un empleo como vendedor en una de sus empresas, con 1.900, un salario 3 veces mayor del que ganaba. Acepté de inmediato, claro. ¿Quién no lo haría? En los primeros meses me dediqué como nunca. Llegaba antes que todos, salía después que todos, estudiaba los productos en casa para conocerlo todo en los mínimos detalles. Mis resultados eran siempre los mejores del equipo y Sergio comenzó a tratarme casi como un protegido. Me invitaba a almuerzos, me presentaba a personas importantes, me daba consejos sobre cómo crecer en la vida. Un día, después de una cena en su casa, cuando todos los otros invitados ya se habían ido, Sergio me llamó a su despacho. Recuerdo cada detalle de aquella sala. Era enorme, con estanterías de libros del suelo al techo. Un escritorio de madera maciza que debía costar más que todo lo que yo tenía en la vida, y una vista increíble de la ciudad. Me ofreció un whisky carísimo y comenzó a hablar sobre cómo había llegado a donde estaba. Dijo que no venía de familia rica, que había comenzado de cero, como yo. Conforme hablaba, yo me quedaba más impresionado y más curioso por saber cuál era su secreto. Fue cuando me preguntó qué estaría dispuesto a hacer para tener el éxito que él tenía. Cualquier cosa, respondí sin dudar. Él sonrió de una manera extraña, casi siniestra, y dijo: «No todos están dispuestos a pagar el precio real del éxito, Vicente, pero creo que tú sí lo estás». Sergio me llevó hasta una puerta en el fondo del despacho que ni había notado antes. La abrió con una llave que llevaba en el cuello y me invitó a entrar. El ambiente era completamente diferente del resto de la casa. Las paredes eran oscuras, había velas encendidas en candelabros antiguos y un fuerte olor a hierbas que no podía identificar. En el centro de la habitación había una mesa redonda con símbolos extraños tallados en la madera. Confieso que me asusté, pero la curiosidad era mayor. Sergio percibió mi incomodidad y se rió. «No te preocupes, Vicente. Esto es solo un ritual que me ayudó a llegar donde estoy y puede ayudarte a ti también». Comenzó a explicarme que existían fuerzas más allá de nuestra comprensión, energías que podían ser canalizadas para realizar deseos. Dijo que había aprendido esos conocimientos con un maestro antiguo y que poquísimas personas tenían acceso a ellos. En aquel momento, debería haber dado media vuelta y salido corriendo, pero la ambición ya me había cegado. Todo lo que conseguía pensar era en la posibilidad de darle una vida mejor a mi familia, de nunca más tener que preocuparme por el dinero. Sergio me explicó que haríamos un ritual simple, un acuerdo energético, como él lo llamaba. Dijo que yo necesitaría ofrecer algo a cambio del éxito que deseaba. «Aquello que más amas», fueron sus palabras exactas. En mi ingenuidad pensé que era algo simbólico. Tal vez fuera necesario renunciar a algún objeto de valor sentimental o hacer algún tipo de promesa. Nunca imaginé lo que realmente significaba. Me pidió una foto de mi familia y un poco de mi sangre. Dudé con la sangre,
pero él insistió en que era necesario para sellar el compromiso. Pinchó mi dedo con una pequeña daga dorada y dejó que algunas gotas cayeran sobre la foto de mi familia. El ritual en sí fue rápido y, para ser sincero, decepcionante. Esperaba algo más dramático, con palabras mágicas o fenómenos sobrenaturales. Pero fue solo Sergio murmurando algunas frases en una lengua que no reconocí, mientras quemaba la foto con mi sangre en un pequeño cuenco de metal. Después de eso, me dio un vaso con un líquido oscuro y amargo para beber, dijo algunas palabras finales y declaró que estaba hecho. Volvimos al despacho como si nada hubiera pasado, y él me ofreció una sociedad en uno de sus negocios. Salí de allí confuso, medio avergonzado por haber participado en aquello, pero también emocionado con la propuesta de sociedad. Le conté a Luisa solo sobre la propuesta de negocio, omitiendo completamente el extraño ritual. Las cosas comenzaron a cambiar rápidamente después de aquella noche. La sociedad con Sergio resultó extremadamente lucrativa. En cuestión de meses, ya estábamos ganando mucho dinero. Conseguí comprar una casa propia, un coche nuevo. Comenzamos a frecuentar lugares que antes ni soñábamos con entrar. Era como si todo lo que tocara saliera bien. Ideas de negocios surgían en mi cabeza de la nada, y cuando las ponía en práctica, funcionaban perfectamente. Personas influyentes comenzaron a buscarme, queriendo hacer alianzas. Recibía invitaciones para eventos importantes. En menos de un año, me convertí en un empresario respetado en la ciudad, con varios negocios lucrativos. Luisa estaba feliz con nuestra nueva vida, pero preocupada por el tiempo que yo dedicaba al trabajo. Apenas veía a Mariana, que ya tenía casi 3 años, pero me convencía de que estaba haciendo todo aquello por ellas. Fue más o menos en esa época que Mariana comenzó a enfermarse. Al principio eran cosas simples, resfriados que tardaban más de lo normal en pasar, una palidez extraña, cansancio constante. Los médicos decían que era normal, los niños se enferman. Pero con el tiempo, los síntomas fueron empeorando. Perdía peso sin explicación, tenía fiebres altas repentinas, comenzó a tener pesadillas terribles todas las noches. La llevamos a varios especialistas, hicimos todos los exámenes posibles, pero nadie conseguía diagnosticar lo que tenía. Algunos médicos llegaron a sugerir que podría ser algo psicosomático, que tal vez estuviera reaccionando a los cambios en nuestra vida o a mi constante ausencia. Aquello me corroía por dentro. ¿De qué servía todo el éxito si mi hija se estaba consumiendo ante mis ojos? Mientras Mariana empeoraba, yo también comencé a notar cambios extraños en mí mismo. Mi personalidad estaba diferente. Yo, que siempre fui humilde y trataba bien a todo el mundo, comencé a irritarme fácilmente, a tratar mal a los empleados, a creerme superior a las personas que habían sido importantes en mi vida. Dejé de visitar a mis padres, corté contacto con viejos amigos. Estaba irreconocible. Literalmente. Una mañana, mirándome al espejo, tuve la sensación de que no era yo quien estaba allí. El reflejo parecía distorsionado de alguna forma, los ojos más hundidos, la expresión más dura. Pensé que era cansancio, estrés por el estado de salud de Mariana y por la presión de los negocios. Pero entonces comencé a notar marcas extrañas apareciendo en mi cuerpo, pequeñas manchas oscuras, casi como tatuajes, que surgían principalmente en las palmas de las manos y en el pecho, cerca del corazón. Intenté ignorar todo esto, convenciéndome de que era solo estrés, pero se volvía cada vez más difícil. Mariana estaba tan débil que apenas conseguía salir de la cama. Luisa pasaba los días en el hospital con ella, mientras yo continuaba trabajando como loco, tratando de encontrar mejores médicos, tratamientos experimentales, cualquier cosa que pudiera salvar a nuestra hija. Fue en una de esas búsquedas desesperadas de ayuda que acabé volviendo a la casa de Sergio.
No lo veía con frecuencia desde que nos hicimos socios. Él cuidaba de sus otros negocios y yo administraba el nuestro. Fui hasta allí para pedirle contactos de especialistas, ya que él conocía gente influyente en todo el país. No estaba en casa, pero su empleada me dejó esperando en el despacho, diciendo que no tardaría. Mientras esperaba, comencé a notar detalles en el despacho que no había percibido antes. Había símbolos discretos tallados en los muebles, similares a los que vi en aquella sala de ritual. Una estantería particular llamó mi atención. Tenía libros antiguos con títulos en lenguas que no reconocí y pequeños objetos extraños. Movido por la curiosidad, o tal vez por un presentimiento, comencé a examinar el lugar más atentamente. Fue cuando noté que uno de los paneles de la pared parecía ligeramente desalineado. Empujé suavemente y se movió, revelando una puerta oculta. Sabía que no debería invadir su privacidad, pero algo me impulsaba a continuar. Abrí la puerta lentamente y entré en una habitación oscura. Cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra, lo que vi hizo que mi sangre se helara. Era una especie de altar, mucho más elaborado que aquel que había visto en el ritual. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, decenas de ellas, todas de hombres en diferentes etapas de la vida. Reconocía a algunos, empresarios exitosos de la región, políticos, personas influyentes. Todos habían sido apadrinados por ahí, Sergio en algún momento. Debajo de cada foto había pequeños frascos conteniendo mechones de cabello y al lado, fotos de niños. Con un horror creciente, encontré mi propia foto en la pared. A su lado, un mechón de mi cabello y una foto reciente de Mariana, tomada sin que lo supiéramos. Fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Mi respiración se volvió pesada, mi corazón se aceleró. En el centro del altar había un libro antiguo, abierto en una página con símbolos que parecían escritos con sangre. Tomé el libro con manos temblorosas y aunque no entendía el idioma, algunas imágenes ilustrativas dejaban claro de qué se trataba. Un ritual para drenar la energía vital de una persona y transferirla a otra. Oí pasos acercándose y rápidamente coloqué el libro de vuelta, saliendo de la habitación secreta y cerrando el panel. Cuando Sergio entró en el despacho, intenté actuar normalmente, pero mi rostro debe haberme traicionado. «¿Lo viste, verdad?», preguntó con una calma perturbadora. No respondí, pero mis ojos me delataron. Él suspiró y se sirvió una bebida, como si solo estuviéramos teniendo una conversación casual sobre negocios. Tarde o temprano todos lo descubren, algunos enloquecen, otros lo aceptan. Espero que tú seas del segundo tipo, Vicente. Sentí una rabia subiendo por mi cuerpo, una furia que nunca había experimentado antes. Avancé contra él, agarrándolo por el cuello de la camisa. «¿Qué le hiciste a mi hija, monstruo?», grité. Él ni se inmutó, solo me miró con una mezcla de lástima y diversión. «No hice nada que tú no hayas aceptado, Vicente», dijo calmadamente, zafándose de mí como si yo no tuviera fuerza alguna. «Ofreciste aquello que más amas a cambio de éxito. Esas fueron las reglas del pacto». Sacudí la cabeza desesperado. Nunca habría aceptado eso, nunca sacrificaría a mi hija, grité. Sergio se rió, una risa fría que me heló hasta los huesos. «Pero aceptaste. El ritual no funciona sin consentimiento, solo que no entendiste los términos». Caminó hasta una ventana, mirando hacia afuera como si contemplara el paisaje. «La energía vital de un niño es la más poderosa que existe, Vicente. Pura, sin corrupciones. ¿Y la energía de alguien a quien amas profundamente? Esa es la más potente de todas. Cada negocio que salió bien, cada puerta que se abrió para ti, cada centavo que ganaste, todo eso fue alimentado por la fuerza vital de tu hija». Caí de rodillas, sintiendo una náusea terrible. Todo tenía sentido ahora.
la enfermedad misteriosa de Mariana, que comenzó exactamente cuando mi carrera despegó. Las marcas en mi cuerpo, apareciendo en los mismos lugares, donde ella desarrollaba hematomas inexplicables. Mi cambio de personalidad, como si algo me estuviera consumiendo por dentro. «Tiene que haber una manera de deshacer esto», supliqué, con lágrimas corriendo por mi rostro. Sergio se encogió de hombros. «Tal vez la haya». «¿Pero por qué querrías? Mira todo lo que has conseguido. Algunos niños mueren todos los días, Vicente. ¿Por qué la tuya sería diferente?» En aquel momento vi su verdadero rostro. No era humano. Había algo profundamente erróneo, algo maligno detrás de aquellos ojos. «No eres el primero en hacer esta elección y no serás el último», continuó, señalando las fotos en la habitación secreta. «Todos ellos hicieron el mismo pacto. Algunos se arrepintieron como tú, otros abrazaron el destino que eligieron. Salí de la casa de Sergio completamente destruido. Conduje hasta el hospital como un zombi, la cabeza hirviendo con todo lo que había descubierto. Cuando llegué a la habitación de Mariana, Luisa estaba allí, sosteniendo la mano de nuestra hija mientras dormía. Mariana estaba tan frágil, tan pequeña en aquella cama de hospital. Los médicos habían dicho esa mañana que ya no había nada más que hacer, que era cuestión de días. Miré a mi esposa, a sus ojos rojos de tanto llorar, a las ojeras profundas de noches sin dormir. Y entonces miré mis manos, las marcas oscuras que ahora entendí eran la señal del pacto. Tomé una decisión en ese momento. No le contaría a Luisa la verdad, jamás me perdonaría y yo mismo no podía perdonarme. Pero haría cualquier cosa para salvar a nuestra hija. Pasé toda la noche investigando en internet sobre rituales, pactos, magia negra, cualquier cosa que pudiera darme una pista de cómo revertir lo que había hecho. La mayoría de la información parecía absurda, cosas de películas de terror o libros de ficción. Pero yo había visto lo imposible con mis propios ojos. Había hecho un pacto con algo que no podía ni nombrar. Encontré referencias a una mujer que vivía en las afueras de la ciudad, una señora a quien la gente llamaba curandera, pero que algunos decían que era una bruja blanca. En la desesperación decidí buscarla. Dejé a Luisa en el hospital y conduje hasta la dirección que había conseguido, una pequeña casa de madera en la periferia, casi en el límite con la zona rural. La señora que me recibió debía tener unos 80 años, cabello blanco recogido en un moño, ojos de un azul tan claro que parecían casi transparentes. No necesité explicar por qué estaba allí. Tan pronto como me vio, dijo: «Hiciste un pacto con él». No era una pregunta. Asentí, sorprendido. Me invitó a entrar y me sirvió un té amargo mientras yo contaba toda la historia. Ella escuchó, en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, tomó mis manos examinando las marcas oscuras. «Estas son las marcas del intercambio», explicó. «La energía de tu hija está siendo canalizada hacia ti a través de ellas». Pregunté si había cómo deshacer el pacto, y ella se quedó en silencio por un largo tiempo antes de responder. «Hay una manera, pero el precio es alto. Tendrás que sacrificar todo lo que ganaste con el pacto. Todo. Y ofrecer tu propia energía, vital en sustitución de la de ella». «Cualquier cosa», respondí sin dudar. La misma respuesta que le había dado a Sergio, pero esta vez con una comprensión completa de lo que significaba. La señora me explicó que necesitaríamos realizar un ritual durante la luna nueva, que ocurriría la noche siguiente. Me dio una lista de cosas para preparar y me dijo que volviera al día siguiente al atardecer. Pasé todo el día en el hospital con Mariana y Luisa. Mi hija estaba cada vez más débil y los médicos ya hablaban de cuidados paliativos. No le conté a Luisa sobre el ritual. Nunca lo creería. Solo dije que necesitaba resolver algunas cosas del trabajo por la noche y que volvería por la mañana. Ella asintió, demasiado cansada para cuestionar.
Besé la frente de mi hija antes de salir, prometiendo silenciosamente que haría todo para salvarla. Seguí las instrucciones de la señora al pie de la letra. Reuní todos los símbolos de mi éxito: escrituras de propiedades, contratos, tarjetas de crédito, el reloj caro que había comprado para celebrar el primer millón, las llaves del coche de lujo. Llevé todo a un terreno aislado que había comprado como inversión. La señora ya estaba allí cuando llegué, preparando el lugar para el ritual. Había dibujado un círculo en el suelo con lo que parecía ser sal gruesa y colocado velas en puntos específicos. En el centro del círculo había una pequeña hoguera. ¿Estás seguro?, preguntó una última vez. Esto consumirá todo lo que has conseguido y exigirá mucho más. No dudé. Mi hija vale cualquier precio. El ritual comenzó con la señora cantando en una lengua antigua, mientras yo arrojaba a la hoguera, uno por uno, todos los símbolos de mi éxito. Las escrituras de las propiedades, los contratos de las empresas, tarjetas de crédito, llaves del coche. Todo ardía rápidamente, como si el fuego estuviera hambriento de aquellos objetos. Con cada artículo que era consumido por las llamas, sentía un dolor agudo en el pecho, como si algo estuviera siendo arrancado de mí. Pero continué, determinado a salvar a Mariana. Cuando el último objeto fue quemado, la señora me entregó un pequeño cuchillo ceremonial. Ahora la sangre, dijo. 3 gotas sobre las llamas. Corté la palma de mi mano sin dudar y dejé que la sangre goteara sobre el fuego. Las llamas cambiaron de color instantáneamente, pasando del naranja a un azul intenso que iluminaba todo el terreno. La señora entonces me instruyó a quedarme en el centro del círculo cerca del fuego y a repetir una frase en una lengua que yo no conocía. Mientras repetía las palabras extrañas, sentía algo moviéndose dentro de mi cuerpo, como si cada célula estuviera siendo reconfigurada. El dolor era indescriptible. Caí de rodillas, pero continué repitiendo la frase, enfocándome en la imagen de Mariana. Las marcas oscuras en mis manos comenzaron a arder como si estuvieran al rojo vivo, y pude ver que se estaban expandiendo, cubriendo ahora mis brazos enteros. El fuego azul creció súbitamente, envolviéndome por completo, pero extrañamente no quemaba mi piel. En vez de eso, parecía estar entrando en mí a través de las marcas que ahora cubrían gran parte de mi cuerpo. No sé cuánto tiempo duró el ritual. En algún momento perdí la conciencia. Cuando desperté, estaba acostado en el suelo, fuera del círculo. El sol ya estaba saliendo, y la señora estaba sentada a mi lado, observándome con una expresión seria. «Está hecho», dijo simplemente. Intenté levantarme, pero mi cuerpo parecía pesar 1 tonelada. Cada movimiento era doloroso, como si mis músculos y huesos hubieran sido aplastados y vueltos a montar. La señora me ayudó a sentarme y me entregó un pequeño espejo. Lo que vi me dejó en shock. Mi rostro había envejecido décadas en una sola noche. El cabello, antes negro, estaba completamente blanco. Arrugas profundas marcaban mi piel y mis ojos parecían hundidos en las órbitas. Parecía tener 70 años, no los 35 que tenía en realidad. «El precio fue pagado», explicó la señora, viendo mi shock. «Ofreciste tu propia energía vital a cambio de la de ella. El pacto fue revertido, pero las marcas permanecerán para siempre, como recordatorio». Miré mis manos y vi que las marcas oscuras habían cambiado. Ahora eran cicatrices blanquecinas, como quemaduras antiguas que nunca sanaron completamente. «Tu hija se recuperará», continuó la señora. «Pero tú nunca volverás a ser el mismo. La energía que fue drenada de ti no puede ser recuperada». Asentí, aceptando el precio. No me importaba la apariencia, la edad, nada de eso. Solo quería que Mariana viviera. La señora me ayudó a levantarme y me llevó hasta mi coche. «Ve al hospital»,
dijo. Tu hija te necesita ahora. Conduje hasta el hospital como pude, sintiendo dolores en cada parte del cuerpo. No tenía idea de cómo explicaría mi apariencia a Luisa o a cualquier persona que me conociera. Pero eso era el menor de mis problemas en ese momento. Cuando llegué a la habitación de Mariana, encontré a Luisa llorando, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de alegría y asombro. Mariana estaba sentada en la cama, comiendo gelatina, con un color en el rostro que no veíamos desde hacía meses. Los médicos estaban alrededor de ella, revisando monitores y haciendo preguntas, claramente confundidos con la súbita mejoría. Luisa me miró cuando entré, y su rostro se transformó en una máscara de shock y horror. ¿Vicente?, preguntó, insegura. Asentí, sin saber qué decir. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Los días siguientes fueron un torbellino. Los médicos no podían explicar la recuperación milagrosa de Mariana. Todos los exámenes volvieron normales, como si nunca hubiera estado enferma. Al mismo tiempo, tuve que lidiar con las consecuencias del ritual. Descubrí que todas mis empresas habían quebrado de la noche a la mañana en circunstancias inexplicables. Las propiedades que poseía habían sido destruidas. Una se incendió, otra se derrumbó por problemas estructurales, otra fue invadida y completamente vandalizada. Era como si una maldición hubiera caído sobre todo lo que había conseguido con el pacto. Las cuentas bancarias estaban en cero, las inversiones perdidas. En cuestión de días, volví a ser tan pobre como era antes de conocer a Sergio. Luisa tuvo dificultad en aceptar mi transformación. Al principio, pensó que estaba enfermo, que tenía alguna condición médica rara que causó el envejecimiento acelerado. Me llevó a varios médicos, pero ninguno pudo explicar lo que había sucedido. Eventualmente, tuve que contarle la verdad. No esperaba que me creyera, pero necesitaba intentarlo. Para mi sorpresa, después del shock inicial, lo aceptó. Tal vez porque había presenciado la recuperación inexplicable de Mariana. Tal vez porque el amor era más fuerte que la lógica. Dijo que no importaba cómo me veía por fuera, que seguía siendo el mismo hombre por dentro. Pero ambos sabíamos que eso no era verdad. Yo había cambiado, y no solo físicamente. Comenzamos de cero. Volví a trabajar como vendedor en una tienda pequeña, ganando un salario mínimo. Luisa consiguió un empleo de medio tiempo para ayudar con los gastos. Alquilamos un apartamento minúsculo en un barrio sencillo. Era difícil, muy difícil después de haber experimentado el lujo y la facilidad que proporciona el dinero. Pero Mariana estaba saludable, creciendo fuerte y feliz. Y eso era todo lo que importaba. La gente me miraba extraño en la calle, confundida con mi apariencia envejecida y las cicatrices visibles en mis manos y cuello. Inventé una historia sobre un accidente y una enfermedad rara para explicar, y la mayoría no cuestionaba mucho. Mariana no parecía notar nada extraño. Para ella, yo era solo su papá y me amaba incondicionalmente.